lo ama. Él está por usted. Él está para bendecirlo en todos los días de su vida. Gloria a nuestro Dios. Vamos a leer el texto que nos corresponde el día de hoy. Está en el libro de Isaías 34. Todos los versículos de Isaías 34. Son 17 versos. Ay, Señor, soy muy joven para este tema. Vamos a leer algo que nace completamente del corazón de Dios y vamos a hacer un esfuerzo por comprender de lo que nos está hablando. Después de leer esta palabra, oramos juntos. Si lo tiene, puede leer conmigo si desea. Dice: acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae una hoja de la parra, y como se cae de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones y de carneros. Porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros y becerros. Y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es el día de la venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Jamás, de generación en generación, será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Y se extenderá sobre ella el cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos, y ortigas y cardos en sus fortalezas. Y serán morada de chacales, y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá ahí morada, y hallará para sí reposo. Y anidará ahí el búho, pondrá sus huevos, y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán ahí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel. Para siempre tendrán por heredad, de generación en generación morarán ahí. Amado Dios, te doy gracias por este día que hiciste especial para escuchar tu palabra, para estar en tu presencia, para equiparnos y enseñarnos lo que a ti te agrada. Por favor, úsame, suple mis deficiencias y préstame el oído y la atención de mis hermanos. En todo, amado Dios, seas tú glorificado por siempre. Amén. Tome asiento, por favor. Al escuchar un texto como este, me provoca varias cosas. Claro,
después del susto y del miedo, ¿verdad? Porque no es una palabra sencilla de digerir. Una de las cosas que me parecen importantes y bellas de esta iglesia es que no escogemos solamente los pasajes bonitos, no solamente los que hablan de un porvenir bueno y luminoso y demás, sino también las amonestaciones, también lo que habla del pecado, también en donde debemos de revisar nuestra conciencia y hacer ajustes para poder seguir el camino que estamos emprendiendo de la mano de Dios. Sin embargo, este texto no deja de ser uno de los más fuertes. Hay comentarios de la Biblia que dicen que lo que el profeta está aquí enunciando es un pedacito del Apocalipsis, porque dice que está Jehová airado contra todas las naciones, ¿verdad? Esto es global, como lo que va a pasar en el día del juicio. Dice, todas ellas van a caer. Por lo tanto, hay comentaristas que hablan de que aquí hay un pedacito del Apocalipsis profetizado. Aunque ahorita voy a ir específicamente al tema de Edom. Y de hecho, en los versículos 9 y 10, permítame leérselos de nuevo, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, su tierra en brea ardiente, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, y nunca jamás pasará nadie por ella. Hay comentaristas que dicen que esta bien puede ser tomada como una descripción paralela del infierno. Por lo tanto, yo le ponía a este sermón un pequeño subtítulo, ¿no? El título dice la ira de Jehová contra las naciones, contra todas las naciones, dice todo el ejército de ellas. Y le ponía un subtítulo, tomémoslo en serio, ¿no? Porque en cierta manera cuando se escucha al Señor de ese modo, estamos acostumbrados a ver al Señor como nuestro consolador, como nuestro salvador, como nuestro amigo, pero más de una vez profetas, hombres de Dios vieron al Señor con su espada desenvainada. Dice aquí la palabra de Dios que estaba con su espada llena de sangre de machos cabríos, ¿verdad? Y entonces eso a mí me provoca tres cosas. La primera de ellas, reverencia para el Señor, ¿verdad? Recordar que el Señor es paciente con nosotros, pero también es un Dios de justicia, de orden, ¿verdad? De una ley que es inquebrantable. Y me causa ese tipo de reverencia porque dice en esta palabra, este es el día de la venganza del Señor en el pleito de Sión. Lo que quiere decir que es como dos niños que se están peleando entre ellos y de repente llega el papá con los brazos cruzados. Y los niños que estaban diciendo o haciendo lo que no se debería de hacer, de pronto se dan cuenta que atrás está la autoridad máxima. Ese tipo de reverencia me causa este texto porque me dice el Señor, voy a intervenir. Esto es algo que no tolero y hasta aquí voy a tomar acciones. Lo segundo que me causa es una tremenda gratitud a Dios, porque es Jesucristo quien justamente a usted y a mí nos salva de este porvenir. En Jesucristo tenemos un Salvador de todo esto que iba a corromper la tierra y terminar en destrucción. Y es por la misericordia de Dios que mandó a su Hijo y que en su Hijo nos dio justificación, santificación, salvación y que por ello nosotros estamos exentos de esta situación, ¿verdad? Gloria a Dios por su Hijo Jesucristo. Y lo tercero que me causa es un gran interés. ¿Qué hicimos tan mal? ¿Qué es el pecado de Edom? Porque menciona, dice, Jehová está airado contra todas las naciones, pero lo que va a pasar, primero le va a pasar a Edom, ¿sí? Y entonces en Edom empieza a relatar todo lo que le va a suceder, que va a ser incendiada, que va a ser desolada, que va a ser convertida en un desierto y nadie más va a pasar por ahí, ¿verdad? Hasta los animales salvajes van a tomar la posesión de esa tierra. ¿Cuál es el pecado de Edom? ¿Por qué tiene ese sentido de tan grande gravedad? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de cuidar para alejarnos y tomar distancia de lo que está pasando aquí?
En la mañana, en las clases que da nuestro pastor, recordaba el comentario de un comentarista que decía, no toda la Biblia fue escrita para nosotros, pero sí para nuestro beneficio. Lo que quiere decir que aunque esto esté escrito para Edom, dice el Señor, esto está pasando en todas las naciones. Y si me permite parafrasear, está pasando en nuestras iglesias, está pasando en nuestras casas y tenemos que ponerle un alto inmediato, ¿verdad? Bueno, ¿me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Me atreví a poner algunos gráficos porque creo que esto nos va a dar un poquito más de luz. ¿Quién es Edom? Dice la palabra de Dios, Génesis 25, versos 24 al 26, dice, y salieron los hijos de su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Una pelliza es un abrigo, ¿verdad? Un abrigo de piel, pero con los pelos del animal. Era como un abrigo de piel, dice, y llamaron su nombre Esaú, es este que tenemos de este lado, ¿sí? Esaú. Y después salió su hermano, trabada la mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Con el tiempo conoceríamos a Jacob como Israel. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero a lo mejor hay algunos que no. Y entonces Jacob terminaría siendo Israel, el padre del pueblo de Israel, ¿verdad? Y Esaú es Edom. Eso usted lo puede ver en Génesis 36, versículo 1. Dice literalmente, y Esaú es Edom, ¿verdad? De alguna manera Esaú, que significa peludo, ¿no? Velludo, pues tenía esa identificación, ese pequeño apodo de parte de sus padres, pero hay una parte donde él se distancia de su familia, si se acuerda de la historia, y entonces él se cambia el nombre, ¿verdad? Y se pone Edom, rojizo, el rojo, ¿no? Y esto ya nos habla más o menos de por dónde va el pecado de Edom. Usted conoce la historia entre estos dos hermanos. Los dos son herederos o son de la dinastía de Abraham, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob y a Esaú. Y entonces ellos están benditos por la bendición que recibió Abraham. Deberían de llevarse bien, deberían de entender por la fe que la vida ya la tenían resuelta, al menos en algún sentido, ¿no? Porque iban a ser parte de esa promesa de un futuro pueblo de Dios. Sin embargo, estos dos hermanos no se llevan bien, ¿verdad? Uno se vuelve cazador, el otro agricultor, y de repente Jacob engaña a su hermano para poder comprarle la primogenitura, ¿se acuerda? Del guiso rojo, y entonces le dice, dame de tu guiso. No, pues véndeme tu primogenitura, y le vende la primogenitura, y Esaú se arrepiente, se da cuenta de todo esto, y de pronto le dice su papá, te voy a bendecir. ¿Se acuerda de esa historia? Ve, cásame algo, prepáramelo, cuando lo coma te voy a bendecir. Y la mamá viene por acá y le dice a Jacob, tú llévale el guiso, etcétera. Se disfraza de su hermano, ¿verdad? Y recibe la bendición. Y entonces Esaú, que es Edom, promete una cosa, ¿se acuerda? Cuando le dan esa bendición que a Esaú no le gustó, y promete, vendrán los días de mi padre, del fallecimiento de mi padre, y yo ¿qué? Mataré a Jacob, ¿verdad? Dos hermanos, miembros de una familia, y un hermano promete asesinar al otro. Y entonces es por eso que la mamá manda a Jacob por todo un viaje, un peregrinar. Después en la historia Jacob regresa. ¿Se acuerdan de esa parte donde Jacob empieza a mandarle regalos de lejitos a su hermano? Que le dicen, tu hermano viene a la distancia, y le empieza a mandar regalos porque teme esa amenaza que pesaba sobre él de ser asesinado por su hermano, y le empieza a mandar regalos, y cuando llega con él le dice, ¿qué son todos estos regalos? Le dice su hermano Esaú, y le dice, no, llévatelos, yo no los necesito, yo soy rico, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa parte? Dice, yo soy rico. Y entonces aparentemente hay una tregua, una licencia creativa sería darse cuenta que no hay una tregua definitiva, ¿no? Y lo vamos a ver con la Escritura, porque los profetas hablaron de eso, varios profetas, no solo Isaías hablaron de esto. Y entonces ahí hay un asomo, una pequeña idea de cuál pudo haber sido el pecado de Edom.
algo relativo a la falta del perdón, ¿no? Es decir, pero algo más profundo que eso sería hablar acerca de la relación que debe haber con nuestros cercanos. Y aquí es importante que usted se remita a quiénes son sus cercanos. Primeramente su familia, ¿verdad? Su familia nuclear, su familia extendida. ¿Cuál es la relación que debería de haber mía con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres? ¿Sí? Una relación de honra, de armonía, de amor. ¿Por qué en lugar de eso haber violencia o gente que no se habla con un hermano hace mucho tiempo, o a alguien con quien ya nos rendimos y ya lo excluimos de un pueblo al que ni siquiera lo habíamos invitado, ¿verdad? Y entonces tiene que ver con esa expectativa que Dios tiene en las familias. A ver, tal vez soy muy joven para decir que conozco algo del carácter de Dios, seguramente no todo, pero creo que conozco un poco a mi padre. Y si yo a mi padre lo viera, a Esaú y a Jacob peleándose entre sí por una bendición, diría, ¿qué no saben que yo los puedo bendecir a los dos? ¿Qué no se dan cuenta que yo bendigo familias y no personas? ¿No? ¿Por qué se están peleando? Cosas muy parecidas pasaron con los apóstoles cuando se peleaban entre ellos a ver quién iba a ser el primero, ¿no? Y Jesús lo que buscaba entre ellos era armonía. Entonces, armonía en nuestra familia, nuclear y no nuclear. Armonía en nuestra iglesia. Por eso decía que es un pecado que puede estar en nuestra iglesia. No lo quiero volver eso como arrepiéntanse todos, pero sí que podamos analizar. Incluso las personas que tienes cercanas en tu trabajo. Yo no sé ustedes, yo tengo hay 300 empleados en la empresa, pero hay como 10 a los que tengo que ver todos los días, ¿no? Que son parte de un equipo de trabajo conmigo. Y también hay diferencias entre ellos, pero estamos ahí para estar juntos, para ayudarnos mutuamente. No sé, con nuestros vecinos, etcétera. Lugares en donde Dios nos puso como pacificadores, ejemplos de amor, etcétera, y donde hemos permitido que haya discordia. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Cuando Israel fue libre de Egipto, Edom ya estaba constituido como una nación. Lo pueden ver aquí, de color amarillito, tal vez atrás de mí. Abajito de Israel, Edom ya estaba constituido como una nación cuando salieron de Egipto. De hecho, conocemos un pedacito de Edom, Petra, a lo mejor lo ha visto en algún documental, es una nación más o menos conocida. Hoy ese terreno o ese territorio le pertenece a Jordania. Y cabe la curiosidad que cuando Dios establece la ley, Dios le dice a Israel algo sobre Edom. Eso lo puede leer usted en Deuteronomio 23, versos 7 al 8. Dice: no aborrecerás al edomita. Pero lo interesante es el por qué. Escuche esto: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. O sea, la historia desde la diapositiva anterior, cada quien tomó caminos totalmente separados. Y de Esaú, que es Edom, en realidad se llevó a cabo una nación. Y cuando el Señor lleva a Israel a su territorio, donde van a estar de vecinos Edom, manda a Israel que conquisten todos esos territorios. ¿Se acuerda? Más o menos Deuteronomio, Josué, pide que conquisten todos esos territorios, pero dice a Edom: no lo molestes, porque es tu hermano, porque viene de la misma descendencia que tú. Y le dice: los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán a la congregación de Jehová. O sea, ellos eran bienvenidos a formar parte del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, a los ojos de Dios, Edom no es un enemigo de Israel, no es una nación separada, es una nación hermana. Dice: es tu hermano, no te pelees con él. Luego dice en Deuteronomio 2, verso 5, dice: no los molestéis, ni contendáis contra ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado el monte de Seir por heredad a Esaú. De tal manera, amados hermanos,
que el Señor tenía una gran consideración del pueblo de Edom, como un pueblo hermano, heredero de la promesa de Abraham, alguien de quien se prometió que iban a tener pues cierta relevancia, inclusive bajo la protección o respeto, por así decirlo, del propio Israel. ¿Qué sucede? Que en lugar de que esto se mantenga así, o que ellos hubieran podido ser una nación hermana que después se hubiera podido integrar a Israel, algunos profetas empiezan a profetizar una grave traición por parte de Edom, ¿sí? Le voy a leer algunos. Abdías 1, y si me pueden pasar la otra diapositiva, por favor, para ver. Abdías 1, del 11 al 14 dice: el día que estando tú, le está hablando a Edom, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo a su ejército. También tú eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en el que se perdieron. Tampoco debiste haberte parado en los encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Salmo 137:7 dice: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla hasta los cimientos. Ezequiel 35:5 al 6 dice: por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, por lo tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destruiré. Jeremías también lo dijo, capítulo 49, versos 7 y 8. Dice: en cuanto a Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos: huid y volveos atrás, porque yo traeré sobre Esaú quebrantamiento. Este pasaje que leímos al principio, hermanos, que es de Isaías, se profetizó aproximadamente 740 años antes de Cristo. Ahí voy a hacer un paréntesis para los que todavía tienen alguna duda de si la palabra de Dios es un libro inspirado, porque casi 200 años antes, no de que la consecuencia viniera sobre Edom, sino casi 200 años antes de que traicionaran a Israel, varios profetas ya lo habían profetizado, ¿sí? Que Edom iba a traicionar a Israel. ¿Qué fue lo que pasó? En algún momento, Babilonia, en el 586 a.C., Babilonia quiso conquistar Israel. Y Edom, que era su nación hermana, ¿qué debió haber hecho, hermanos? Si hubiera podido, tal vez defenderlos, tal vez unirse en un ejército con ellos. Por lo menos, como decía Abdías, no haber estado viendo, ¿verdad? No alegrarse de la desgracia de su hermano. Hay veces en las que llegamos a ser tan religiosos y tan bíblicos con cosas muy equivocadas que decimos: yo perdono a mi hermano, pero de Jehová es la venganza. Él le va a dar el pago. Y cuando algo realmente le sucede mal a una persona con la que probablemente tuviéramos una rencilla, decimos: fue el Señor, porque me tocó a su ungido, ¿verdad? Y no es así. Cuando hay una persona que nos agravia, nosotros tenemos la oportunidad de la bendición de orar por esa persona, de interceder por ella, ¿verdad? Y probablemente Edom en el último de los casos pudo haber orado por Israel, pudo haber intervenido, intentado, negociado, cualquier cosa, pero en lugar de eso lo que hicieron fue ver, como cuando en YouTube dicen: Marcos Witt ya cometió este error, y ahí vamos todos a ver. No, eso es lo que cometió Edom, ¿sí? Es que tal hermano ya cayó de su ministerio, y ahí van todos a ver, a escuchar, a hablar del tema. Ese es el pecado de Edom. Cuando leíamos una escena apocalíptica, infernal, decíamos: pues ¿qué cometió Edom? ¿Pecado sexual como Sodoma y Gomorra? Es esto. Es que donde debe de haber armonía, donde debe de haber amor entrañable, permitimos que entre la división, permitimos que haya la murmuración. Y esto es lo que el Señor dice: esto causa mi molestia, esto desenvaina mi espada, eso me hace querer intervenir.
¿sí? La palabra que están, y bueno, así fue como sucedió. En 740 antes de Cristo, Isaías lo profetiza, casi 200 años después, Edom permite y consiente, y hasta dice uno de los profetas, que mataban a los que intentaban escapar del asedio de Babilonia, a sus propios hermanos. Y en esos mismos años, Babilonia, ya no quedándole nada en el paso, invade Edom también, ¿sí? Y entonces empieza a venir la retribución sobre Edom, porque son incendiados justamente como profetizaba Isaías y acabados. Con el tiempo hubieron varias guerras en las cuales Edom fue quedando destruido, y después los pueblos nabateos, que eran más o menos vecinos de ellos, entraron a ese territorio y lo tomaron. El día de hoy Edom ya no existe como nación. Como decía, le pertenece a Jordania. Y si ustedes ven las fotos de Petra, pues es un lugar desértico, un lugar arquitectónico. El atractivo turístico es ver lo que había ahí, pero ya no hay nada. De hecho, los edomeos se terminaron mudando a un lugar que era conocido como Idumea, ya casi en tiempos de Cristo, y ellos se identificaban como idumeos, es decir, los que vienen de Edom, ¿no? Pero de una nación acabada. El último idumeo del que tenemos idea, ¿sabe quién es? Herodes el Grande. Hay un historiador que relata que Herodes el Grande, su papá, era idumeo, ¿verdad? Y una persona que le hizo tanto daño al pueblo de Israel, tal vez inspirado por ese resentimiento de generaciones. Aquí es donde viene la pregunta: ¿cuánto más podemos nosotros aceptar el resentimiento contra nuestros hermanos? ¿Cuánto más vamos a retener un conflicto con alguien con quien deberíamos estar haciendo la paz? Porque si me permiten tratar de interpretar cuál es el enojo de Dios en este pasaje, es que tal vez Dios podría decirlo así: te llevé a la tierra para que prediques mi mensaje, para que seas un embajador del reino de los cielos, y las personas que te puse a tu alrededor es para que te ayuden, para que se junten, para que hagan equipo, y alrededor de todo eso vas a tener un montón de enemigos, un montón de pruebas, un montón de pueblos que estén en tu contra, como por qué te estás peleando con los tuyos, ¿no? Si usted lo piensa, el Señor no es así. Si usted lo piensa, Dios nunca es así. Porque a cada uno de nosotros en su día nos aceptó en su familia, ¿sí o no? Nos adoptó como hijos suyos, y en ese momento nos selló ¿con qué? Con su Espíritu Santo. Y eso quiere decir que a partir de ahí eso no se quita. El Señor ya nunca va a tener una contienda con nosotros, siempre va a estar por nosotros, porque nos hizo parte de su familia. ¿Qué quiere de nosotros? Que hagamos lo mismo, porque somos sus hijos, somos sus imitadores, y por lo tanto a nuestra familia no le debemos de tratar con pleito, no le debemos de retener a través del resentimiento, sino perdonar, ¿verdad? Ese es el pecado de Edom, que lo hizo desaparecer por completo. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva? El hebreo de airado, es decir, la ira de Jehová, el airar que tiene el Señor contra todas las naciones, el hebreo es ketzef, que quiere decir no solamente enojo así, eso no es ira en la forma de Dios. La ira que tiene Dios se define como indignación intensa, acumulada, una reacción santa ante algo que ha cruzado un límite. Eso es la ira del Señor. La ira del Señor es: no se peleen, pónganse de acuerdo, que no se peleen. Es una ira santa, que es por la violación constante a su palabra, a su ley. Y esto está, como digo, en todas las naciones. ¿Qué es lo que el Señor ahí no le agrada? Esas pequeñas notas las puse para los hermanos que suelen escribir, y ya llevan la mitad, ¿verdad? Benditos sean.
Dice 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, no divisiones. Dice 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ay, Señor. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, antes sed benignos unos con otros. Efesios 4:31 al 32. Vea lo que Jesús profetizó al respecto. Esto también es una escena apocalíptica, pero habla de nosotros. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Proverbios 6, 16, 19, 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma, y una de ellas dice, el que siembra discordia entre los hermanos. Santiago 4, 11, no murmuréis los unos de los otros, hermanos. Yo no me había dado cuenta hasta que empecé a estudiar este tema, cuánto hay de esto. Puse los versos más sintéticos, pero cuánto hay. ¿Y cuánta relevancia le da a Dios a esto? Lo que pasa es que desde nuestra versión occidental de las cosas, pensamos que hay pecados más feos que otros, ¿verdad? Que hay pecados más graves que otros. Teóricamente entendemos que todos los pecados son malos, que todos nos alejan de Dios, que todos pudieran causar la perdición y por eso necesitamos a Jesucristo. Pero lo cierto es que uno de los pecados menos atendidos es nuestra división o nuestra molestia con alguien. Jesús le dio tanto interés, podríamos pasar a la otra, porfa, de lo que Jesús nos pide. Jesús le dio tanto interés que Él dijo que era primero esto antes de venir todos los domingos a la iglesia, ¿no? Dice Mateo 5, 23 y 24, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una de las cosas que Dios nos pide que revisemos todos los días antes de venir, ¿verdad? Antes de doblar las rodillas, antes de poner las alabanzas en nuestra casa, en nuestro carro, ¿verdad? Y revisar de entre nuestros hermanos, entre nuestros cercanos, ¿con quién puedo hacer la paz? Jesús dice, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 44. Cuando Jesús oró, esa oración maravillosa, una de las oraciones más sinceras y bellas que hemos leído en la Escritura, Juan 17, 21, dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ¿verdad? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Una de las cosas que más anhelaba el Señor era la unidad entre su pueblo. Efesios 4, 2, 3 dice, soportaos unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, la unidad en el Espíritu. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 32. Y ya por terminar, Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Una más, por la misma ofrenda, decía un pastor. Primera de Pedro 4:8, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La siguiente diapositiva, por favor. Perdón los que escriben y eran muchos textos, ¿verdad? A lo mejor alguno de nosotros dirá, es que tú no lo conoces, ¿no? Es que tú no le tienes que recoger los calcetines diario, ¿no? Es que tú no sabes lo que me hizo. Y por eso Jesús no solamente en este mandamiento dijo lo que debíamos hacer, sino hasta qué punto. Porque todos somos ese Pedro alguna vez que llega y dice, pero ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿7? ¿8? ¿No? Y entonces el Señor nos da una dimensión de hasta dónde deberían de estar nuestros esfuerzos
por llevar esto a cabo. Primera de Corintios 6:7. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Sí? Porque como decía hace un momento, queremos que si yo perdono, es porque Dios me va a dar lo que el otro me quitó, o lo que me dañó, me lo va a restaurar. Y el Señor dice, ¿por qué no mejor sufres el agravio? ¿Por qué no mejor te quedas con el golpe? Porque creemos que merecemos tener un trato mejor que el que Jesús recibió en la cruz del Calvario. Porque siendo hijo de Dios, Él fue escupido, fue insultado, fue inmolado, fue crucificado, se burlaron de Él y Él no esperaba que nadie le retribuyera eso porque era un regalo que Él estaba dando en salvación y propiciación por todos nosotros. No podríamos, aunque quisiéramos, devolverle ese favor. Aunque dedicáramos de verdad cada segundo de nuestra vida, no podríamos hacer nada para devolverle a Jesús lo que hizo. Ni nuestra alabanza, ni nuestra adoración, ni nada. Y entonces dice, ¿por qué tú no puedes quedarte con ese agravio? ¿Por qué tú no puedes decir, ok, ya, me lastimaste, fin del problema? Pero tú y yo somos hermanos. Tú y yo somos mamá e hijo. Tú y yo somos esposos. Y por lo tanto no podemos retener esto para siempre. Alguien tiene que iniciar, alguien tiene que tener la iniciativa. De hecho dice, no te dejes vencer de lo malo, sino vence el mal con el bien. Romanos 12:21. Es decir, una persona te agravió, una persona te agredió, te ofendió, te robó. ¿Qué podrías hacer tú para bendecir su vida? Tú ser el que lleve la recompensa, porque a veces estás ahí orando, Señor, toca su corazón, que venga con mínimo una comidita, que me invite a comer, ¿no? Que venga con la disculpa correcta, con las palabras exactas, toca su corazón, Señor. Y estás ahí reteniendo el conflicto, el Señor dice, pues si tú estás viendo el conflicto, ¿por qué no lo resuelves tú? ¿No? No, Señor, que venga, que haga algo extraordinario para que yo lo perdone. Y dice el Señor, tú vence el mal con el bien. Tú toma la iniciativa. Es tal la forma que deberíamos de estar corriendo a ver quién perdona primero, a ver quién ama primero, para sorprender al Señor, para que Él diga, ese es mi hijo amado, ¿no? No diciéndole, Señor, pero es que tú viste, tú eres el testigo, tú eres mi juez, Señor, mi abogado, tú viste la causa, defiéndeme. No. Jesús no lo hizo así y nosotros no lo debemos hacer así. Nosotros debemos ser los primeros en perdonar, los primeros en acercarnos, sin necesidad de nada. Bueno, eso es lo que el Señor nos pide. Pasamos a la penúltima, por favor. Un epílogo. En conclusión, lo que el Señor nos ha pedido es que pongamos especial énfasis. Otro día tal vez hablaremos de los enemigos, ¿no? De ese reino que se levanta contra el reino de Dios. Pero aquí estamos hablando específicamente de donde debe de haber armonía. Deberíamos de ser pacificadores ante todos, ¿no es cierto? Deberíamos de ser amorosos ante todos. Sin embargo, es casi risible que siga habiendo deslealtad en la propia familia. Lo que el Señor dice es, eso sí no lo tolero. Con eso sí no me gusta que suceda. Por eso estoy airado contra las naciones. Ese es el pecado que detona el Apocalipsis, hermanos. Por lo tanto, el Señor nos dice, estén en paz, estén en armonía, condúzcanse con amor. El Señor Jesús intentó de tantas maneras, con tantas parábolas, decir, esto se parece al reino de los cielos, esto es como el reino de los cielos. Y en realidad lo que quería decir, la solución más amorosa. Oye, Señor, pero si morimos, pero si reencarnamos, pero si que... Solo busca la solución más amorosa. Solo busca lo que se parezca más a lo que yo hice por ti, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque fácil no es, ¿verdad? Te pido, amado hermano, que pongas ahorita en tu mente la persona con quien crees que sería más difícil cumplir este mandamiento. No la digas en voz alta, ni voltees, ¿no? Aquí en la mente, La persona con la que es más difícil hacer esto, ¿sí? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el que nos va a ayudar a pasar ese bache.
Te darás cuenta cuando pongas a esa persona ahí que no puedes solo, ¿verdad? Que no hay manera. Que tú te vas a acercar, oye, quiero venir a hacer las paces contigo y ¡pum! De regreso, ¿verdad? Una cara fea, lo que sea, ¿no? Ay, sí, te perdono, y se siente como una puñalada. Tú sabes, lo has visto, tal vez ya lo has vivido, tal vez ya lo has intentado, tal vez te rendiste, ¿verdad? Pero es el Señor Jesucristo el que va a ayudar a dar ese plus. El Señor solo pide una cosa, el perdón, ¿sí? Lo que el Señor va a hacer después de eso es otra cosa, ¿sí? Pero lo que pide de nosotros es perdonar. Me gusta la forma española de la palabra perdón o perdonar, porque quiere decir perder y dar, ¿verdad? Perdonar, perder y donar, ¿sí? Perder es, como decíamos, bueno, a lo mejor yo tenía derecho a que te disculparas conmigo, pero voy a perder ese derecho, ¿sí? A lo mejor yo tenía derecho a que mínimo me pagues lo que me debes o me restituyas lo que rompiste, pero voy a perderlo, voy a tenerlo por perdido, ¿verdad? Y la otra parte de la palabra perdonar, perder, donar. Es decir, otorgar de manera gratuita mi amor, otorgarte otra vez de manera gratuita mi confianza, darte de nuevo mi cercanía, mi amistad, gratis, como Jesús lo hizo con nosotros, ¿verdad? ¿Qué diferente sería de esa oración de Señor, toca su corazón, que venga y que se disculpe, y yo voy a hacer las paces con él, pero te encargo la venganza? Ahora escuche esto. Señor, te pido por la persona que me agravió. Yo no necesito recibir nada a cambio para perdonarlo, y no necesito que le vaya mal para que yo esté en paz. Así que si a esa persona le corresponde una consecuencia por haberme dañado, Señor, te pido que no se la tomes en cuenta, porque tú mejor que nadie sabes que no sabe lo que hace. La última diapositiva, por favor. El Señor Jesús viene pronto, Él sabe cuándo, y nos va a tomar desprevenidos, como un ladrón que entra a una casa. Ese evento donde la iglesia será llevada a otro lugar mientras acontece todo esto que describía Isaías, va a suceder. Así como se cumplió la porción de Edom 200 años después, ese evento va a suceder. Y un día va a venir el Señor por su iglesia para librarla de todos esos males. Pero tiene que encontrarnos juntos. Cuando tú salgas de la iglesia, amado hermano, te pido de esa persona que escogiste, de esa tarea que tú mismo te pusiste, mandarle un mensaje. Si es posible, hacer una visita o algo que muestre tu iniciativa, ¿sí? No la oración porque, ay, si yo lo perdono, no, vencer el mal con el bien. Pero antes, hagamos un compromiso como pueblo de Dios, que cuando el Señor venga por su iglesia nos encuentre unidos, nos encuentre uno, que no encuentre espacio para el diablo aquí, en ninguna división de ningún tipo, que podamos hacer la paz, el perdón, que podamos darnos una oportunidad más. Todos aquí somos imperfectos. No sé quién te pudo haber agraviado o ofendido en tu vida aquí dentro del pueblo de Dios. Hoy pierde esos derechos y dónale tu carisma, dónale tu amor, dónale tu amistad a esa persona. Y que el Señor venga y nos encuentre unidos. ¿Se acuerda en el Pentecostés cuando el Señor derramó por primera vez su Espíritu Santo como un acto sobre la iglesia? ¿Se acuerda ese momento de las lenguas de fuego donde todos eran escuchados en diferentes idiomas? El Señor, amados, nos va a dar su Espíritu Santo, pero quiere encontrarnos hoy juntos. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor.
Amado Dios, he transmitido lo que creo que tú me diste para transmitir, pero es necesario que tu Espíritu Santo haga la verdadera obra, la de tocar nuestros corazones, la de redarguir nuestras mentes, examinarnos, la de retarnos, Señor, a la tarea que tú nos has puesto en la iglesia y fuera de la iglesia, en el amor en el que tú nos has llamado, Señor. Hoy te pido humildemente que tu Espíritu Santo venga y haga que esta palabra entre a nuestros corazones y se vuelva una meta real durante esta semana. Ayúdanos a hacer la paz con quienes nunca debieron de ser nuestros enemigos. Ayúdanos a hacer la paz con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos y hermanas, Señor. Ayúdanos a hacer la paz con nuestros vecinos, con nuestros equipos de trabajo. Ayúdanos a mostrar que en esto será conocido que somos hijos tuyos, en que actuemos con amor los unos con los otros. Mi Dios amado, yo te pido la reconciliación sobre tu pueblo, que cuando tú entres y derrames de tu Espíritu Santo, sea porque viste a tu iglesia en un mismo espíritu, en un mismo pueblo, en un mismo llamado, en un solo bautismo, con un solo Dios y Señor, que eres tú, Señor. Danos valor para afrontar lo que nos duele. Danos valor para ir a pesar de lo que nos ha lastimado, Señor. Levantarnos como tú te levantaste y ir y donarles del amor que tú nos has dado. Mi Dios, bendigo a tu iglesia. Te pido que estés con ellos en toda la semana, que estés en sus alacenas, que estés en sus billeteras. Señor, que estés en su salud, que estés en sus familias, en todo lo que piensen y hagan, que los conduzcas de tu mano, Padre. Bendícenos a todos por el gran amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo y el amor que nace siempre de ti. Y en todo, Señor, en todo, sé siempre tú y solo tú glorificado. Glorifícate con nuestras vidas y vuelve a glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los siga bendiciendo.